Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 8 de septiembre de 1949. Se recibió de abogado y su primera actividad dentro del Estado fue en 1986, al ser designado presidente de las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado, ILPE, función que desempeñó hasta 1990. Como parte del Partido Colorado fue integrante del Comité Ejecutivo y de la Agrupación de Gobierno del Foro Ballista. En 1995 fue elegido senador, cargo que no ejerció por resultar designado el 1 de marzo de ese mismo año como prosecretario de la presidencia durante el segundo mandato de Sanguinetti. En las elecciones siguientes fue electo diputado y en 2004 fue primer suplente del primer lugar en la lista 2000 del Partido Colorado. En julio del 2010 asume como director consejero en el Sodre, cargo al cual renuncia en el 2014, desvinculándose también de su partido. Sin embargo, el presidente Mujica lo mantiene en el Sodre. A mediados de ese año se hace pública su adhesión a la candidatura de Tabaré Vázquez a la presidencia por el Frente Amplio y el 1 de marzo de 2015 asume entonces nuestro invitado la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, cargo que se mantuvo hasta 2020. Actualmente integra la agrupación La Patriada, apoyando la candidatura de Yamandú Orsi por el Frente Amplio. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Alberto Escabarelli. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por ese raconto. ¿Cómo anda, señor? Con duplicación de fecha con la de nacimiento, también es muy importante eso, ¿no? No, un placer estar por acá porque uno guarda muy buenos recuerdos y conceptos de estar ante periodistas del calibre de ustedes. Gracias por lo que me toca a mí. Alberto, ¿cómo se le explica a una persona que no está vinculada al ámbito político esto de haber ocupado cargos tan importantes en el gobierno de la mano del Partido Colorado? Uno imagina que ser prosecretario de la presidencia implica ser uno de los hombres de confianza del presidente, en aquel caso Julio María Sanguinetti, ¿no? Líder hasta hace muy poquito del Partido Colorado. Uno imagina una relación muy cercana entre vos y el presidente Sanguinetti. ¿Cómo se le explica a la gente, que repito, que no está vinculada, este salto que parece tan grande del Partido Colorado en cargos de gobierno al Frente Amplio? Sí, es más, le puedo agregar más todavía, porque en ese periodo con Sanguinetti a mí me toca presidir, soy electo presidente en Naciones Unidas y en la OEA. Es decir que ese cargo también me abrió el mundo, vamos a ser claros. Yo vengo de 8 de octubre y la Ravide, ¿no? Así que nunca voy a tener palabras para terminar de agradecer esa confianza. Ahora, lo que pasa es que los partidos políticos son instrumentos de ideas, son vehículos de ideas. Cuando los partidos políticos cambian de concepción, porque se van a un extremo distinto que el de uno, bueno, ahí uno tiene que tomar decisiones. Mi decisión fue dar por cerrado un capítulo, no fue pasarme a otro lado. Yo tenía un acuerdo allí con una ONG europea muy grande, y en la sede nuestra iba a ser una sucursal, por decir de algún modo eso, con los grupos de análisis político. La equipo toda, la pinto, le compro muebles, queda preciosa ahí en la calle Paysandú. Y un día, un amigo me llama para decirme: Alberto, aquí tengo unos pesitos para ayudarte como toda la vida con los carteles. Digo, no, guárdatelos, que esta vez no voy. Yo ya no había ido a la intendencia, a las municipales, teniendo lugar para mi gente ahí segura. Y bueno, cuando le digo que no, a los pocos días recibo esa llamada formidable de Vázquez, con el que siempre tuve una excelente relación. Yo debo reconocer que con Volonté, con Vázquez y con Sereñi, en los momentos más duros de mi vida, cuando era el exterior, las amenazas, otra historia, que me hizo vivir con policía toda mi vida, en mi casa, hasta hace poco, siempre lo tuve al lado. Y recuerdo siempre que en una entrevista de un colega de ustedes en un canal, pocos días antes de la elección, a Tabaré Vázquez le preguntan si nada le pareció bien del gobierno Sanguinetti. Y me hizo el regalo, así porque sí, de hacer la excepción con la política de drogas. Siempre estuvo al lado en los eventos del Edificio Libertad con Sanguinetti delante. Es decir, que nunca puedo olvidar esas cosas. O sea que no es que yo me haya ido de un lado para el otro, más bien dejé de estar en un lado, porque entendí, yo no vivo de la política felizmente, es mi vida la política, que es otra cosa, que los partidos son canalización de ideas. El partido había ido a otra dirección, porque la gente lo quiso, y ya Sanguinetti no era el líder del partido, obviamente, ya
empieza la era de Bordaberry, etcétera. Totalmente legítimo, vamos a entender. Pero es un buque que uno toma, un ómnibus, para estar más en el gremio, que uno toma, depende del destino que uno tenga. Y pero bueno, si eso quiere decir, perdón Alberto, eso quiere decir que si Sanguinetti hubiera seguido al frente del barco, vos hubieras acompañado a Sanguinetti. No sé, porque es muy difícil mantener un perfil socialdemócrata en un partido muy ballista, que fue lo que hicimos con el Uruguay entre todos en su momento. Yo coordiné ese programa junto con Fernández Feingold. Estamos en el año 90 y para la segunda presidencia de Julio. Ah, ok. Y por supuesto que uno aprende enormidades al lado de esos monstruos. Mi gran privilegio, que nunca voy a terminar de agradecer, es que los dos únicos individuos con votación directa, que fueron 2 veces presidente del Uruguay, los dos me convocaron para estar al lado y de signo contrario. No me voy a vestir de méritos, pero digo que son experiencias indescriptibles para mí. Lo mismo que luego con Tabaré, que me permitió estar en el corazón de la OCDE, en Dubái, con la cumbre de Ministerio de Gobierno presidiendo, infinidad. El CLAP, que nuclea a todos los organismos de administración pública iberoamericanos. En fin, he tenido mucha fortuna en ese sentido. Nunca tuve una discusión. Yo no me fui enojado con nadie, ni porque pedí algo que no me dieran. Al contrario. ¿Y qué te dijo Sanguinetti cuando le dijiste? Nunca hablé con él. ¿Nunca hablaste para decirle me voy del foro, me voy del partido? Nunca hablé con él porque en mi profesión y en mi concepción, yo creo que hay diálogos que uno no tiene que forzarlos para un resultado imprevisible. Yo es mucho el afecto y el respeto. Y tener que ir a decirle a alguien, mire, acá se agotó, me parece que no había nada que ganar. ¿Y él tampoco te llamó para decirte, Alberto, qué estás haciendo? Digo, nos encontramos después, por supuesto, porque el Montevideo es chico, pero nunca fue objeto de tema. Yo siempre aconsejo, el diálogo es un instrumento formidable, si es de a dos con un propósito posible. En todas negociaciones, yo negocié 7 convenciones internacionales, uno no puede exigir del otro más de lo que el otro puede dar, y también la comprensión no puede exigirse. Él sabía, porque todos sabíamos, no voy a ponerme en la cabeza de nadie, de que el partido había cambiado radicalmente. Bueno, entonces, yo creo que hay que aprender a cerrar etapas. Este país es maravilloso, los humanos somos maravillosos. Uno puede cambiar de sexo, de nombre, de nacionalidad, pero de fútbol y de partido político, cuidado con eso, ¿no? Y yo creo que la democracia es eso, el propio frente nace así, y una precisión. Yo fui con Tabaré Vázquez. Yo me siento parte modestamente del custodio de los principios de Tabaré Vázquez, que en esa llamada a la calle Bullenthal, en ese living que tenía entrando a la derecha, tuve charlas de horas imperdibles, de esas que, como tuve también con Julio, su consejero de su esas charlas que uno dice, vale la pena vivir para llegar a esto. Pero no es que yo me haya hecho el frente amplista de toda la vida, porque sería una falta de respeto, ¿eh? Es decir, yo entré para servir una causa que era del presidente Vázquez, dentro del Frente Amplio, por supuesto. Ahora estoy apoyando a Orsi y solo se puede apoyar dentro del Frente, ¿no? Claro. Está claro. Pero no porque tenga nada en contra, sino porque no siento legitimación para decir yo estoy aquí de la primera hora. Voy a decir algo que no he comentado. La familia de Vázquez me pidió para escribir un libro sobre Tabaré. Porque Tabaré le comentó que conmigo tenía diálogos diferentes. Pero vamos a entenderlo, no me voy a parar al lado de los que tuvieron. Yo llegué a hacer campaña contra Tabaré, defendiendo el foro ballista. Ahora, con la altura que hay que hacer una campaña política. Y bueno, dije que no y me dicen que sí. Bueno, si Dios quiere, dejaré pasar los tiempos para que eso esté mucho más frío. Yo guardo un profundo respeto y sufrí mucho con el resultado electoral, porque se sumó esa etapa tan dura de su vida. Había enviudado, ya estaba con el cáncer que lo mataba, y él estaba ya al firme hasta el 1 de marzo, y él quería hacer el Ceibal, que era un grupo parecido a lo que es la Patriada hoy, puerta abierta a otros partidos, al punto que no me dejó afiliarme al Frente Amplio durante los 5 años. También porque cumplía algún rol entre los ministerios que iba más allá de servicio civil, y no es lo mismo estar sectorizado. Pero igual, de todos modos, mire, son cosas que no he hablado mucho de esto, pero de todos modos, cuando termina la elección y se pierde por la mitad de 30.000 votos, fueron 15.000 votos al final, en la gran remontada que hace Orsi
para la campaña de Daniel Martínez y yo junto con él, salvando las distancias. Y bueno, ahí quedamos a 15.000 votos de diferencia. Y me acuerdo que me dijo, pasó por al lado así, y tengo una foto minutos después con él, que dramática. Y me dice, Alberto, faltó el Ceibal. Porque efectivamente cualquier grupo que lograra 15.000 votos era la elección. Claro. Y bueno, eso es lo que nos... con Yamandú, que es un individuo de un perfil muy especial. Yo he conocido muchos presidentes de acá y de afuera. He negociado con algunos del exterior. Y la verdad que es como presidente de Naciones Unidas, ¿verdad? Y de esa área. Y es un individuo con una capacidad de ser creíble en una mesa de diálogo. Y es lo que le hace falta al país. El país tiene que hacer una gran mesa de diálogo con alguien que tenga capacidad ejecutiva de resolver, incluso por encima de lo que diga el diálogo. Pero que el diálogo, si tiene un punto fructificado, sea posible de ser aplicado. Y ese es el gran capital que yo creo, ¿no? ¿Puede Orsi ofrecer aquello que ofrecía antes el Partido Colorado y que fue perdiendo con el tiempo? Es muy difícil, ¿no? Es una pregunta brutal. Yo creo que hay una persona para cada tiempo. El Uruguay puede tener más de una, ese es su privilegio. También hay que acordarse que somos un barrio de San Pablo, ¿no? Sí, claro, somos muy pocos. A veces cuando uno habla, el otro día tengo que ir a una conferencia a Colombia y la suspendí. Digo, no, porque estoy recorriendo el país. ¿No? Y el tipo, el país, me dice, ¿cómo es? Y tiene 600 metros de largo por 300 de ancho. Claro, lo recorre entre y para ellos. los tipos es como decirles, se largan la carcajada del otro Dos lado. barrios. Pero cuando uno tiene que hacerlo en auto, sí, claro. siente que las horas pasan. Y bueno, yo no creo que los fenómenos sean repetibles, porque el tiempo cambió mucho. Y ahora hay dos elementos que cambian la historia del mundo. Uno son las redes sociales, incontrolables, y el otro es el delito organizado. Y esos son dos factores que requieren repensar la democracia, no solo en Uruguay. Y en una palabra, yo estoy muy preocupado con ese tema, porque la gente se cree que el delito organizado, la gente, bueno, estoy exagerando, muchos piensan que el delito organizado es el narcotráfico. Está mucho más allá de eso. A mí Kofi Annan me hizo prepararlo de tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de influencia, las licitaciones internacionales. En fin, es impresionante lo que hay. Todo eso se da hoy, Alberto. Todo se da, y hoy se da el tráfico de cigarrillos de contrabando, el segundo delito organizado más importante de México. En una palabra, donde hay dinero, hay corrupción. Alberto, ¿y los estados pueden contra semejante poder? A ver, ustedes son buenos. Está bravo. A ver, es como si uno puede decir el organismo se puede salvar de todos los males. Yo creo que hay que preservar algunas áreas a cualquier precio. Lo político, lo educativo y lo que tiene que ver el manejo de la moneda y las cotizaciones. Son los tres factores que siempre trabajamos mucho también con la OCDE y por supuesto detrás de todo eso el factor humano de la corrupción. Que no es solo la corrupción del corrupto que se vende, es al individuo con poder que le llega la foto de su hijo, de su nieto, bañándose en la ducha o saliendo de la escuela. Porque uno no le puede pedir heroicidad a la gente. Aquel viejo tema de Pablo Escobar, del sobre de Manila y era plata o plomo, a mí me lo contaron como verdadero. A mí la gente, eso fue muy poco después que yo asumiera presidir esas áreas, y tenía gente que estaba al frente de esas cosas, con decoraciones muy lindas. Una es la de la Justicia y el Derecho de Colombia, que llevo con orgullo, entre otras. Pero es cierto, ¿cuánta gente es capaz de resistir el miedo terrorífico de que le maten un familiar por un tema de decisión? Que no solo le dicen decidí, no puedo decirte tampoco. ¿Cuánto hay de peso ético un individuo que tiene un hijo muriéndose, un ser humano que tiene un hijo muriéndose de un cáncer de hígado y no aparece donante? Y aparece una voz en la noche en el corredor del hospital y le dice, si no hace preguntas, si tiene $50.000, mañana los vengo a buscar y su hijo se salva. ¿Cuánta gente hay que dice, dejé morir a mi hijo, pero cumplí con un deber moral? Esa fue mi conferencia en Naciones Unidas a pedido de Kofi Annan, nada menos, sobre el tráfico de órganos. Por eso soy tan favorable a la clonación
al desarrollo de los anticuerpos para los trasplantes, pero con células madre a partir, bueno, es un tema muy rico. Yo presenté la ley de bioética, de la Comisión Nacional de Bioética, que es uno de los desafíos del mundo. Pero bueno, en una palabra, la pregunta fue por otro lado, pero... No, yo te preguntaba si los estados, frente a todo eso que vos decís, vos hablás de ¿Tienen millones, miles de millones de dólares para una cosa, para el narcotráfico, para el tráfico de órganos, para el tráfico de armas, etcétera. ¿Cómo hace un estado los estados para enfrentarse o defenderse de todo eso? ¿Es viable? Ojalá yo tuviera todas las respuestas. Pero no, más allá de, no sí digo cómo, digo, ¿es viable o tenemos que resignarnos y decir, creo que hagan lo que quieran? Es absolutamente viable en el aislamiento de determinadas zonas del país, de quehaceres del país. Y el otro tema es que, para ir a la mesa de negociación, el país necesita, como muchos estados, recuperar control en el territorio. Antes uno decía el Estado va a imponer Estado en el territorio y se iba a la selva. Y estuve en el Chapare. Ahora no, ahora son las ciudades. Así como nos pasó acá, el Plan 7 Zonas, a mí me parece que es una de las principales, de los principales elementos para cubrir esto. Eso y el sistema de cuidados a mí me convenció a 30 segundos de ser planteado. Ahora, en una conferencia donde estábamos hablando de innovación en París, creo que era París, yo presidía ese organismo y me puse a hablar de la innovación y por la mitad corté. Dije, bueno, pero el verdadero problema que tenemos no es cómo ponemos nueva tecnología, es cómo aseguramos el peso de la civilización, en libertad, con derechos humanos, pero en el Estado, en el territorio. Y todavía les dije que a algunos se rió y a otros no les gustó. En mi país, Montevideo, ustedes lo conocen, se tuvo que con bulldozer abrir y separar calles en un barrio. Montevideo. Yo no les puedo creer, con el corazón en la mano, que ciudades como México, que conozco bien, y tantas otras, con decenas de millones de habitantes, tengan el territorio controlado. Uruguay tiene la oportunidad de controlar territorio, pero ha perdido territorio. El próximo gobierno, en un acuerdo nacional, tiene que llegar de vuelta a zonas. Uruguay no puede tener zonas rojas. El Uruguay no puede tener policía que se repliega, pero no tácticamente, sino que se va. Porque el resto de la gente siente que no tiene más remedio que transar con el que corrió a la policía. Entonces, esa tiene que ser una decisión colectiva, aplicada desde el poder del presidente de la República, que para eso está, pero también con un consenso hasta que se logre, y si no se logre, con el peso de la ley que tenga. Pero no se trata solo de un Estado con policías en una región, se trata de Estado que pueda asegurar, con policía por supuesto, con seguridad pública, la educación, los servicios sociales, los crediticios, en fin, que la gente siente que forma parte del todo. Y eso no es una tarea imposible, es una tarea de ponerle mucha pasión y encontrar la gente que quiera hacerlo, porque no todo el mundo está dispuesto, porque ese es el otro vicio uruguayo. Uno pone a una persona durante 5 años a jugarse la vida, porque se la juega. Se reciben amenazas que a uno le hielan el alma. Y termina el periodo y el individuo se va por su casa a cortar el pasto en el frente, si tiene pasto. O a pararse en una parada de ómnibus, solo. Y si uno hizo bien las cosas y tocó un centro neurálgico de interés, está marcado para toda su vida. A mí, cuando presidía esas áreas, hubo viajes que hice desde Washington, por ejemplo, de la OEA, a Colombia, en la que iba en una triangulación con un nombre distinto en el vuelo. Y me sacaban por una puerta distinta del aeropuerto en 3 autos igualitos que salían en direcciones contrarias. Eso lo viví yo. No me lo contó nadie, no es que nunca hablé de esto, pero como pasó los suficientes años puedo contarlo. Y digo, ¿a qué individuo se le agarra? Un individuo va a su casa y dice, agarré del Ministerio del Interior, agarré de director de aduana para correr todo lo mal que hay, en cualquier país. Agarré para estar al frente de combatir el delito organizado. ¿Qué le va a decir su mujer, su madre, sus hijos? Y después, ¿cómo sigue esto? Ah, no, me van a pegar de todos los costados. Y el 1 de marzo, dentro de 5 años, me vengo por mi casa. Salgo por una puerta, me vengo para acá y pasamos bárbaro, ¿no? Volvemos a tomar mate en la Rambla. Son temas de fondo que yo lamentablemente
siento que no se habla de esas cosas, ¿no? Es decir, estamos demasiado enfrascados en lo cotidiano, ¿no? Y nos atrapa lo cotidiano. Habría que cambiar algo mucho, ¿no? Algo mucho. Digo, a ver, ¿cómo nosotros le podemos decir al ministro del Interior actual que siga en el cargo si la oposición le pega todo el tiempo? ¿Cómo le podemos decir al que viene después que después se quede? Si ya sabemos que le vamos a pegar porque no es de nuestra camiseta. Deberíamos cambiar, pero del día a la noche. Sí, a ver, yo creo que a uno le peguen a la función forma parte de la regla de juego, depende cómo le peguen. Claro. Y depende del respaldo parlamentario y del presidente que uno tenga. Yo con Bonomi tuve una estrechísima relación, estando en partidos distintos. Cuando ganó Mujica yo estaba en la preparatoria de la interpartidaria, que fue un gran éxito eso, de todos los partidos. Y estaba ahí Bonomi, estaba todo lo que era el gabinete después, que le invistió la propia Mujica. Ahora, lo que está claro es que tiene que haber un plan concertado y luego vienen las asimetrías y luego viene el tiempo electoral. Como en Uruguay empieza el 2 de marzo del primer año, hay que estar preparado para eso, no hay bálsamo para eso, y menos con la complejidad que tienen los temas, porque ese es el otro tema, digo, ¿no? Ahora, yo creo que el gran acuerdo tiene que ver con que los líderes del país, políticos, como hizo Tabaré cuando creyó que había petróleo, llamó a los veteranos, a los presidentes que ya no estaban. Dijo, señores, encontramos petróleo, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo nos arreglamos con esto para no...? Es decir, pongo el ejemplo de Tabaré, pero pueden haber otros, ¿no? Sanguinetti reunía a los expresidentes muy seguido, y otros también. A lo que voy es que creo que tiene que haber un microconsenso. Sí, no tal enorme, cual. Microconsenso. Creo que además sería un mensaje tremendo para la gente. Tremendo. Sería formidable. Yo creo que se ha intentado, pero no se ha logrado, ¿no? No lo se ha intentó logrado. este gobierno, lo intentó el gobierno anterior y no se ha logrado, ¿no? Seguridad no se ha logrado. Debería haber una especie de gabinete supranacional integrado por el Ágora, sí, con súper, que fuera más allá de los avatares de la política chica, ¿no? ¿Qué tema el de ustedes? Pero no digo, sé. Pero, me parece que no se va a lograr. Todos digo, miramos la chacrita. Yo digo una cosa. Yo dirigiendo servicio civil me tocaba la negociación colectiva con COFE. Ahora, yo no hacía un proyecto y se lo decía a COFE, este es el proyecto. Porque negociar no es entregar para que se conozca. La negociación tiene toda una técnica, una estrategia, la que se usa en una convención. Uno tiene que saber hasta el último círculo que el otro puede ceder para tener en cuenta cuánto es lo que se puede ganar entre medio. Y si hay franqueza, si no hay cosas por debajo de... Por eso yo confío tanto en Orsi, porque es un tipo que no anda con cosas taimadas. Yo no lo vi nunca. Decir una cosa por acá y salir a decir, este lo prometo. Nunca lo vi. Y negocié con él 5 años en la Intendencia y Servicio Civil. Hay otros, no digo que no haya más. Pero este es el que tengo en la manga y es el que se quiere postular. Porque hay 2 tipos de candidatos. El que sabe que no va a salir y el que sabe cuando se despierta de mañana la que le espera después. Y si no sabe, que vaya averiguando. Porque el sillón de la presidencia es muy solitario, cabe uno solo. Y la tardecita de un presidente, que yo lo vi muchas veces, no importa cuál sea, es decidir entre todo lo que le dijeron a lo largo del día, para decidir. Y decide entre grises. No es que acá está lo luminoso y acá está lo oscuro. No, es decir, lo tenebroso. No. Es siempre un término medio que cada decisión golpea para algún lado. Entonces yo, contestando la pregunta, creo que es posible tener una política. Creo que lo que hay que hacer es fijar las zonas de objetivo de negociación y de obtenimiento del resultado, o de obtención del resultado, perdón. Lo que hacíamos con Servicio Civil, a mí me llamaba COFE y yo no le preguntaba a qué venía. Venía todo el equipo. Y según lo que me planteaban, llamaba a los especialistas. Y eso es lo que es un tema de confianza. ¿Eso significa éxito? No. Significa reducir el margen de error, ¿no? Y no es lo mismo que un presidente convoque a una mesa de diálogo a que prepare un proyecto y le diga, bueno, este es el proyecto, véanlo. Bueno, si es véanlo para arreglarlo, bárbaro. Ahora, si después sale otro proyecto por atrás. Creo que el ejemplo fue el de la seguridad social. El presidente... la calle Herrera fue con un proyecto a visitar la sede del Frente Amplio y se lo dejó. Perfecto.
Pero resulta que después vino otro proyecto que no tenía nada que ver con La eso. calle Pou. Sí. Ah, Y vino otro proyecto, eso es responsabilidad de él, no sé si lo es, pero a lo que voy es que eso no es negociar, eso es notificar. Negociar es decir, muchachos, esto es así, ¿cómo hacemos con esto? Yo tengo esto, ¿ustedes qué opinan? Callados, sin bulla, y ver hasta dónde se llega. Y cuando no se puede llegar, decir, bueno, mire, lo lamento mucho, acá el que mando soy yo. Claro. Yo tengo los votos, va a salir así y se acabó la historia. Pues tampoco uno puede quedar prisionero de lo que el otro le marque de tiempo, ¿no? Alberto, ¿solamente acompañás a Orsi en los actos y todo lo demás o trabajaste en algún tipo de programa, propuestas? Sí, claro, es decir, yo estoy junto con Gandolfo, un gaucho genial que en el 95, de gaucho no tiene nada, pero es de Canelones. En el 95, después de perder el frente, salió a recorrer el país pensando que era un candidato factible, cuando era candidato a la reelección en Canelones. Claro, yo también estaba en otro terreno, porque lo había visto actuar cuando se introduce en la campaña de Daniel Martínez. Vi que ahí había un capital, había un elemento. Unos trabajamos de un lado, otro del otro, pero él agarró y salió a recorrer todo el país. Y empezó a hablar con la gente, que había que decirle, mire, este va a ser intendente, y dentro de 5 años va a ser un buen candidato. Y consiguió gente. Y un día arma la patriada en todo el país. Y hace un tiempo, creo que hace 1 año y medio o 2, fuimos con Yamandú a verlo, y un asado, que no está de más, y terminé haciendo una amistad preciosa, porque es un tipo excepcional. Gandolfo, no es que estemos juntos en la lista, no es eso. Hay gente que es de una pieza, una visión brutal, con el tema del Abrazo del Solís, un productor, en fin, una larga historia. Y bueno, y yo ahora estoy en la institucionalización como partido político de la Patriada, que con la primera lista impresa antes de ayer, ya somos un partido político, no solo jurídicamente, veremos cómo nos va. Y por otro lado, estoy recorriendo el país, dando discursos, haciendo lo que me gusta, 8 columnas de radio, algún amigo que se arriesga y me invita como ustedes, pero realmente estoy disfrutando mucho. Así que muchísimo. La Patriada es un partido político que vota dentro del Frente Amplio. Es un partido dentro del Pero Frente, es un partido político. Como puede ser el Partido Socialista. El PVP, el Partido Socialista, la vertiente, no el PVP, no, la vertiente, el Partido Comunista. Orgánicamente, ¿quiénes son las autoridades de la Patriada? Está Gandolfo, está Alberto, está... bueno, tenemos algunos frente amplistas conocidos, como Pozzi, como Salsamendi. Está el Pato Mier, que es un fenomenal tipo de 33. Está Julia García, en fin, hay mucha gente de varios pelos. Pero claro, estamos en una etapa de organicidad. Y olvidé muchos nombres, y me voy a quedar mal con otros. Pero tenemos gente muy interesante. Y algunos departamentos, yo creo que vamos a hacer roncha. Sí. Creo que sí. Ahora, por supuesto que la interna no es lo mismo para un partido nuevo, un grupo nuevo, dentro del frente. Por eso dependemos de que mucha gente vote, que es lo mismo que no es octubre. Cuando en octubre tenga una lista nueva que puede votar al candidato que le guste, somos una opción válida, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que la fórmula sea ganador y perdedor de las internas? Sí. Esa es una solución que fue toda la vida salomónica. Tiene que ser la misma noche. Además, como el frente ¿Le erró en eso el frente en las elecciones pasadas? Sí, yo creo que sí, pero no por la persona, sino porque si uno tiene 2 grandes tractores, si quiere hacer el surco más ancho, tiene que ponerlos juntos. Ahora, no es el frente. A veces Daniel, que es un tipazo, llegó a la conclusión que como venía muy bien, podía hacerlo, digo, ¿verdad? Es decir, y siendo formidable la candidata que puso. Pero bueno, de pronto, el espectáculo que teníamos abierto, el espectro político, era de apertura para todo el mundo, y de pronto se escapan algunas palabras que no fueron las más felices en el discurso. Y bueno, y eso siempre se paga. Ahora, Alberto, perdón, yendo al tema del vicepresidente, ¿no? O de la vicepresidente, no todo el mundo tiene condiciones para
para ser vicepresidente, ¿no? Más allá de que muchas veces dice, bueno, no hace nada, es un florero, es el presidente de la Asamblea General, es una persona que debería ser, vos estuviste en el Parlamento, debería ser componedora, debería ser alguien que busque acuerdos, que dialogue con la bancada de la oposición, que dialogue a la interna de su propio partido, porque no es homogéneo los partidos, el frente no es homogéneo, la coalición no es homogénea. Entonces a veces no se le pone en la fórmula, no se completa la fórmula con alguien que traccione votos y no se piensa que no es la persona ideal para ocupar el cargo de presidente del Senado. Yo tuve 10 años en realidad, porque fueron 5 de titular y los 5 de suplente tuve todo el tiempo. Es que en realidad tuve 10 años en el Parlamento. Porque acá hay una cosa muy interesante que a veces no tiene por qué el público conocerlo, ¿no? El vicepresidente, primero que no tiene derecho a estar en el Consejo de Ministros, pero un presidente inteligente lo tiene al lado para que sepa qué está pasando. Si no, sale de viaje y el presidente ahí, yo me acuerdo, con Hugo Batalla, lo que disfrutamos, éramos amigos desde siempre en el Pinar. Y Sanguinetti creo que lo tenía Tarigo también. Claro, bueno, ¿no? Pero Tarigo, yo con Tarigo ya, yo empecé con Tarigo, fue mi referente político. Digo una frase de él, un día me dijo, fue profesor mío, de mi hijo, y un día me dijo, Alberto, en la vida uno tiene que, de todos los principios que hay, que son muchos, tiene que elegir 5 o 6 y serle fiel toda la vida, que es el único modo que usted va a vivir en paz y los demás lo van a reconocer. Tarigo era un ser superior, era de esos seres que aparecen de vez en cuando, que hizo el patriótico acto de meterse en la selva política, cuando era un procesalista, un tipo que tenía clarísimo el proceso del pensamiento. El momento también fue un momento que exigía prohombres, ¿no? Pero por favor. Más allá de políticos y todo lo demás. Escribíamos en el día una página y lo íbamos a buscar, a acompañarlo desde la casa. Mira tú qué custodia, ¿no? Algunos de nosotros íbamos a acompañarlo de la casa, de el diario, hasta la Plaza Cagancha, que era su casa. Pero lo acompañaba por decir, bueno, esa cosa que uno siente, que cree que puede hacer la diferencia, ojalá que nunca lo pierda nadie eso, ¿no? Un tipo brutal. Bueno, pero me refiero que yo con Tarigo, yo ahí estaba en ILPE, estaba en otra cosa, no estaba en el corazón del gobierno, naturalmente. Y tanto así que la calle después, la calle Padre, me hace quedar casi un año más después en el ILPE. En fin, es otra historia. Pero la pregunta es que el esquema del Parlamento está el vicepresidente, que manda, ordena, pero hay una institución increíble en el Parlamento que son los coordinadores de bancada. En realidad el verdadero nervio motor del Parlamento son los coordinadores de bancada por sector y partido. Ellos son los que acuerdan la prioridad de los temas. Por supuesto, el vicepresidente empuja. El otro día alguien muy importante, por lo que está de adentro de lo gremial y del Parlamento, me dijo, ¿sabes quién es la persona que fue el mejor vicepresidente en los últimos años? Me dice, la mujer de Mujica, así me dijo él. Dice, la verdad que fue la que realmente hizo la diferencia, porque tenía un estilo de negociación que a todo el mundo le llegaba con una autoridad abierta, que es lo que tiene Lucía, en definitiva, cuando uno la conoce, podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero es una mujer muy firme, pero de diálogo franco y sin dobladillos. El problema de la política es, yo aprendí algo en el mundo. Me tocó presidir Naciones Unidas donde había 180 países. La gente se vestía distinto, le rezaba a dioses distintos, delante de uno, hablaba idiomas diferentes, era todo diferente uno de otro. Ahora, lo que pude comprobar, y quizás fue la clave de poder llegar a lo que llegué, fue que a nadie en ninguna parte del mundo le gusta que le digan una cosa de frente y se entere que está diciendo otra atrás. Puede ser de Namibia, puede ser de Palestina donde estuve, puede ser de Japón o del barrio Borro, no importa. No nos revienta, y esa es la palabra grotesca, que un individuo te mire a los ojos y te diga tranquilo, 2 y 2 son 4. Y uno al otro día se levanta del hotel y va a desayunar y ve que hay 2 o 3 sentaditos. Para eso inventé, cuando hicimos la estrategia hemisférica antidrogas, que cada día cuando cerrábamos un punto, hice 2 columnas por idioma,
una computadora con una impresora al final y pantalla. Se cerraba el punto, se imprimía y se firmaba. Chao. El otro día seguíamos con el siguiente. Eso ya fue. Entonces al día, si no te venían, se juntaban. Y bueno, Laurita mismo tengo que consultar. No, querido. Si vos estás acá para ir a consultar, mándenme uno que no tenga que consultar. Claro. Porque si no, son decenas de países que nunca deciden nada, ¿no? Claro. Miren por dónde me llevaron. Pero el Parlamento, lo importante son los coordinadores de bancada. Y ahí es la vicepresidenta o el vicepresidente el que nuclea, tiene mucho peso, por supuesto, y el arte de dirigir el debate es un arte que se aprende. Es decir, el ser parlamentario se aprende. Todo depende de la naturaleza humana de cada uno. A ver, algunos que empujan, otros que acompañan. ¿El ejército debe colaborar en la seguridad interna? A ver, las Fuerzas Armadas son imprescindibles. A ver, primero que nada, Uruguay no tiene Fuerzas Armadas. Uruguay tiene una gran Guardia Nacional. Uruguay no tiene ejército, ni marina, ni fuerza aérea, que pueda hacer un ejercicio conjunto con la flota de Estados Unidos, ni con la Armada de Chile, ni con la peruana. ¿Por qué? Porque nos quedamos un siglo atrás en el tema de armamento. Ajá. Entonces, le podemos llamar a Fuerzas Armadas por nuestra satisfacción. A nuestra manera. A ver, pero si no nos vienen a ayudar, debemos tener fuerza para tirar tiros media hora. Y el último misil, bueno, no quiero contar, pero... o sea que nunca se le ha dado el presupuesto que se supone lo que uno necesita, quiera. ¿no? Yo hablo de la realidad, no digo de quién es la culpa. También el país tiene muchas necesidades. También. Y también hay que tener cuenta si realmente precisa más. Más me refiero, tenemos que tener F-16, tenemos que tener submarinos, tenemos que tener... No sé. Bueno, pues una guardia costera como para correr barcos pesqueros o aviones que puedan seguir las avionetas que tiran las cosas con el narco, parecería algo básico, ¿no? La radarización para un país como Uruguay, salvo como tenían antes en Panamá y ahora en Cayo Hueso, y lo vi en Panamá, un F-16 prendido, encendido, con las pantallas que vi en aquel momento, otras no me dejaron verlo, porque presidía esa área, donde cada rayita tiene un número, y es el vuelo. La rayita que está en movimiento y no tiene número, el F-16 salía. A nosotros, un Cessna básico, atraviesa en diagonal el norte del país y no le da tiempo ni a ponerse los guantes al piloto. Entonces, eso como es cooperación internacional. A ver, tenemos que tener una guardia costera, ahí hay que invertir todo. Una capacidad aérea de interceptación, hay que invertir todo. El Uruguay tiene que tener una flota de helicópteros de primer nivel, para todos los efectos. Ahora, la pregunta es si participa o no. La prefectura es militar, la policía aérea es militar, la custodia de frontera es militar. Primer punto. Segundo, si nosotros somos directores de un hospital y tenemos un anaquel de antibióticos, y decimos, bueno, el antibiótico X44, ese no lo vamos a usar nunca. No importa el virus que venga, aunque lo mate, no lo vamos a usar nunca. No. El mundo tiene fuerzas de la ley. Y las fuerzas de la ley están para proteger el país de las situaciones para las que fueron creadas. Si mañana, cosa que está lejos de pasar, porque nadie le reconoce a Bonomi que dejó la policía equipada como para enfrentar el delito organizado con holgura. No sé si alguna vez vieron el desfile del Día de la Policía. Yo me acuerdo siempre con Larrañaga, a quien quise mucho. Cuando le estábamos haciendo la transición, digo, vos tenés claro que vas a dirigir una verdadera fuerza armada, un verdadero ejército. Albertico, anda. Y cuando fuimos, estábamos parados uno tras de otro y empezaron a desfilar blindados, empezaron a desfilar cuerpos de ametralladora, individuos francotiradores vestidos con cobertura para que no sea identificado. Y se dio vuelta y me dijo Albertico, Albertico tiene razón. Es decir, Uruguay tiene capacidad policial. La republicana es una fuerza altamente militarizada, muy poderosa, que puede potenciarse. Ahora, si un día el agua nos pasa por arriba, que yo creo que está lejísimo de que pase, bueno, no puede decir uno pasen por arriba, maten a todo el mundo, ustedes quédense quietos, porque no. A priori no hay antibiótico que uno pueda decir que no usar. ¿Hoy es el momento de usar ese antibiótico? Creo que no.
Bien. Alberto. Tenía otra. Dale. Cortita. ¿Allanamientos nocturnos sí o no? No. No, porque el allanamiento nocturno, que es un operativo muy nervioso, lo conozco, porque he visto videos de otros países, requiere una altísima precisión del lugar del allanamiento. Tiene que haber cámaras térmicas que determinen dónde está cada persona dentro y definir qué tipo de persona está dentro. Y luego un policía altamente entrenado porque entra a la boca del lobo donde lo pueden estar esperando. Entonces, si el riesgo es rodear la manzana y agarrarlo al día siguiente, o el mayor riesgo, que agarren la cocaína y la tiren por el water, prefiero correr ese riesgo a que muera gente que no tendría por qué haber muerto. En una palabra, no está inventado todo esto. Yo creo que nos falta muchísimo para poder tener la tranquilidad que no se equivocan de puerta, como ha pasado. Imagínense. Ese fue parte de lo que decía el argumento que dio Manini Ríos hace poco acá, sobre el miedo que tenía con el tema de los allanamientos nocturnos, ¿no? De que la policía no tenía el equipamiento de pronto necesario como para no meter la pata y después tener el respaldo de un juez, ¿no? Sí, y el riesgo enorme de la vida de la gente, ¿no? De un lado y del otro. Digo, porque, en fin, en una palabra, yo creo que, sobre todo hablando de bocas de droga, donde la gente, como ustedes saben, yo trabajo mucho en eso aún hoy, donde la gente rompe la ecuación de la violencia esperada, sabiendo que lo hace. Asalta, rapiña y se da vuelta y le pega un tiro en la cabeza porque se le antoja. Ya no hay más. Lo que era la alevosía se rompió al infinito. Un individuo de esos ve que le patean la puerta y yo no sé lo que va a hacer. Y si de adentro tiran, de afuera los tienen que barrer. Claro. Porque no puede ir un tipo a poner el pecho adelante. Ahora, ¿a quiénes barre? Al que tiró el tiro y a otro que capaz que está durmiendo en el fondo con el hijo, qué sé yo. Entonces, yo creo que tiene que haber una ecuación entre el objetivo y el riesgo. ¿La Patriada va a tener listas a nivel nacional? Sí. Estamos prácticamente en todo el país. Las listas llegaron ayer, en la 1828, la madre de todas las listas, y luego están las departamentales. Hemos sufrido como locos. Este sistema de las listas de papel es tan vergonzoso, ¿no? Uno puede transferir de su cuenta bancaria lo que quiere para cualquier parte. Hay una garantía brutal. Ahora, para votar, volvimos a la plancha, que uno la arma como puede, queda mal con la mitad de la gente. Pues yo a ustedes le doy 10 números a cada uno y le digo, vengan para mañana y numérenme del 1 al 10 a sus seres más queridos. ¿Y cómo hace? Al que puso tercero lo mata el primero, ¿no? Entonces, todavía al frente le puso cuota equidistante, equiparada, igualdad total, lo que hace más complejo todavía el tema. Será justo, no estoy discutiendo ese punto. Digo la complejidad de este sistema. A mí me gusta más que los 10 primeros lugares, uno ponga el dedito y marque los 10 primeros lugares de la lista. Los demás pongan todas las planchas que quieran. Pero bueno, acá hay una fobia con el voto electrónico y seguiremos contando papelitos. ¿Y qué vamos a hacer? Millones de listas, la cola en las imprentas, esperando el turno para que le entreguen la lista. Y toda la gente que uno tiene cerca, en todo el país, furiosa, porque otros tienen la lista y él no la tiene, se lo regalo. Es lo peor de todas las elecciones. Alberto, gracias por acompañarnos. No, un placer enorme para mí. Saludos al otro Scavarelli. Será dado a mi jefe. Labura, antes era el empleado, ahora es el jefe. No, nunca lo fue. Pero ahora, por suerte, tengo ese orgullo. Sí, ¿no? Les mando saludos también. El otro día le hice un currículum y era más largo que el del padre. No, ¿Hacemos la pausa? Sí, señor. Bien.